Bueno, pues nada, bajamos este camino que ayer lo hice, yo creo que un poco enajenado, ¿no? Qué bonito, ¿no? Uf. Sí que hay barro, ¿eh? No mucho, pero... Buah, qué bonitas las vistas del lago. Estoy volviendo al Austral, esto es un saliente de toda esta parte del país. Este fue el camino más picantón, que no es nada picante, pero bueno, un poco... Por lo menos hay curvitas, ¿no? Estoy recorriendo la carretera austral en Chile, dirección sur, con el objetivo de cruzar Argentina por el Paso Mayer, el último gran berenjenal antes de Tierra del Fuego. ¡Qué bonito! Y cada vez más metido en la Patagonia extrema, aprendiendo que aquí... Mira el agua ahí cayendo. Cualquier percance puede llevar días solucionarlo. Hace unos días rompí la pantalla del ordenador y hoy, después de casi una semana, voy a recibir una portátil para por lo menos solucionar temporalmente el problema. Es increíble cómo debe ser la vida de toda esta zona antes del Austral. Claro, es que estaba la gente aisladísima. De hecho, todavía hay un cierto aislamiento de esta parte del país al resto. Así que mucho cuidado con romper cosas, porque dicen que en la Patagonia, quien se apura, pierde su tiempo. Hostias. Hemos perdido el dron. Claudio, ¿dónde estás? Uf, qué mala pinta tiene esto, chavales. Yo creo que ha sido aquí, o sea, venía por aquí. Ahí no. Lo tengo. Creo que está bien. Creo que no se ha roto nada. Continuamos. Claudrión a salvo. ¡Vamos! ¡Hala! Ya estoy de vuelta en la Austral. Tengo que poner otra vez los sentidos en la carretera porque es otra vez el tramo este peligroso que vienen los camiones enajenados. Bueno, este es el lago Catedral. Esta mañana he amanecido allí detrás, en Puerto Sánchez. Y ahora estoy yendo hacia Puerto Tranquilo, que está enfrente justo. Puerto Tranquilo, esto es Cochrane, que yo no sé pronunciarlo, pero es a donde voy. Bueno, ahí en Cochrane me llega hoy una pantalla para poder salvar la rotura de pantalla de ordenador. Hola. Hola, estimado, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, bien. ¿Cómo va la ruta? Va bien, la verdad. ¿Para dónde se dirige? A O'Higgins, hacia el sur. Ah, ok. A O'Higgins. ¿Cuánto cargamos? 97 lleno, por favor. Desde Puerto Tranquilo, donde estoy, me dirijo primero a Cochrane, la última ciudad al sur del Austral y donde voy a recoger la pantalla. Este pueblo tiene muchísimo más cosa de turismo, ¿no? Y de ahí me dirijo después a Caleta Tortel, última parada antes de llegar a Villa O'Higgins y al final del Austral. 114 kilómetros, son las 3 y tengo que estar entre 4 y 6 para recoger el monitor. El camino es muy espectacular, muy rápido, no hay casi tráfico y es una jornada de ciclocasco total, ¿no? Buah, chaval, qué bonito. Este lago se llama Bertrand y es gigante por lo que veo. O sea, esto es como una puntita y luego hace así y es bastante grande. De hecho, se comunica con el otro. No sé si todo es un mismo lago, pero no sé si me dijo Carlos que uno de estos era el más grande de Chile. No sé si será este o si todos juntos serán uno, ¿no? Que están como todos comunicados.
pero tienen diferentes nombres, al menos en el mapa. El lago más grande de Chile es el General Carrera, donde he amanecido esta mañana. Este de aquí a la derecha es el lago Bertrand, que efectivamente se comunica con el Carrera y con otro más pequeño, el Plomo. Qué bonita la Patagonia, ¿no? Hola, sí, mira cómo va el río. Enajenadísimo, tiene que molar bastante el rafting aquí. Ancho y rápido. Bueno, este camino está siendo muy bonito. Llevo el río Baker ahí abajo. Y este río de aguas turquesas es el Báquer, que nos va a acompañar hasta Tortel, donde alguien nos va a contar una interesante historia y además que tiene un azul como muy especial, la verdad. Nos va a explicar que este río se pronuncia Báquer y no Baker. Bueno, aquí tengo que recoger la pantalla, pero tengo que ver dónde es. Disculpe, una pregunta. ¿Es usted de aquí? Sí. ¿Conoce usted por un casual esto? Paulo, sí, por el otro lado del terminal. ¿Es ahí la terminal? Sí. Ah, perfecto. Ahí llegan. Gracias, muy amable. Ahí está, la terminal. No. Hola. Venía a recoger un paquete. ¿A nombre de quién? Carlos García. Carlos García. Sí. Gracias. Bueno, pues nada, ha entrado. Voy cada vez más cargado, pero arreglar la pantalla era imposible por aquí, en esta zona. Tenía que haber volado a Santiago, a Buenos Aires o a algún sitio. Y eran muchos días. Y es lo que hay. Esto es lo malo de ir contando el viaje, que dependes un poco de todas estas cosas. Pero bueno, he decidido que me voy de esta ciudad, que es el último sitio medio grande que hay al sur de Chile. A partir de aquí ya solo queda Caleta Tortel, que es un pueblo muy bonito al que voy a intentar llegar, pero voy a llegar de noche. Y después ya viene Caleta Hyundai, es un ferry en el que me tendría que meter mañana, y ya llego a Villa O'Higgins, que es el último pueblo de la carretera austral. Y tengo que estar ahí sí o sí el jueves, porque he quedado con otra persona para hacer una auténtica barbaridad. Y hasta aquí puedo leer. La cosa es que antes de llegar a Hyundai hay un desvío a la derecha a Tortel, y ahí debería averiguar a qué hora sale la barca para ver si voy a Tortel o no. Un nuevo lago aquí a mano izquierda, espectacular, ¿no? Muy bonito. Hay asfalto, ¿eh? Pensé que iba a ser ripio, está un poco roto, pero hay asfalto. Empieza a estar roto el Caminibri. Bueno, pues última claridad del día. Bienvenidos, comuna de Tortel. La carretera austral tiene un último desvío que se dirige a Caleta Tortel, un pequeño pueblo donde quiero pasar la noche. Pero antes tengo que averiguar dos datos importantes. ¿A qué hora sale mañana la última barcaza de la carretera austral? Y si hay gasolina en Tortel, porque de no haberla no podría tomar el desvío y me tocaría acampar cerca de la barcaza. Debo estar llegando ya al desvío, ¿no? Qué frío hace. Entonces ahora, cuando llegue al cruce, lo que tengo que hacer es intentar averiguar a qué hora sale mañana la barca esta, el ferry, y decidir qué hacer, si seguir o parar. O me puedo quedar un día en Tortel, estoy un poco justo para eso. Sea lo que sea, ahora lo vemos. Y otra cosa importante es que no sé si la he cagado, porque no he echado gasolina en la ciudad donde el monitor. Así que esperemos que haya gasolina en Tortel. Mira, creo que estoy llegando. Bueno, pues este es el cruce. Ah, mira, ahí están los horarios de la barcaza. Puerto Yungay, 12-15 horas. Río Bravo, 13-16. De diciembre a marzo. ¿Cómo? De diciembre a marzo. Voy a preguntar aquí. Hola. Disculpe que le moleste. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿La barcaza Hyundai a qué hora sale mañana? A las 10, a las 12, a las 2 y a las 4. Ah, cada 2 horas. Vale, segunda pregunta. Sí, a las 2. ¿En Tortel hay gasolina? Sí. Perfecto. Ya no le molesto más. Voy a Tortel y ya mañana vuelvo. Buen provecho y perdone la molestia. Gracias. Pues ala, ya está, todo resuelto. Uy, va. Nada, todo resuelto. Acabaron mis dudas.
Qué buen hombre. Pues nada, vamos a Tortel, he hecho gasolina, ceno rico, me alojo calentito. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Vamos! Mira que me gusta conducir de noche, y llegar tarde a los sitios. Ha habido un trozo que no iba grabando, que se ha puesto el ripio muy jodido, pero mucho. Como que se me iba, de hecho he mirado a ver si había pinchado y todo, pero no. Voy a concentrar porque este ripio es, mira, ¿ves? Muy traicionero. Allá abajo he visto que hay un restaurante. Buenos días y lluviosos desde Tortel, a tan solo 150 kilómetros de Villa O'Higgins y por tanto del final de la carretera austral se encuentra Caleta Tortel. Obviamente tenía que llover, he tenido mucha suerte, he recorrido toda la carretera austral prácticamente en seco, excepto el primer día o el segundo. Caleta Tortel es un lugar único, que yo diría, al menos en mi experiencia, no se parece a nada. Un pueblo sin calles, perdido entre fiordos y montañas, donde todo, absolutamente todo, se recorre sobre pasarelas de madera. Kilómetros de tablas, principalmente de ciprés, que conectan casas, tiendas, hoteles o restaurantes, como si el pueblo flotara sobre la Patagonia. Llegué anoche a este sitio Tortel, que te juro, mira que estoy viajado, pero es uno de los sitios más particulares, peculiares, especiales que he visto en todos estos años. La comuna de Tortel es la sexta comuna más grande y la menos poblada de Chile, con una superficie de 21.400 kilómetros cuadrados. Su geografía incluye una zona archipiélica y otra cordillera con islas, fiordos, canales, valles, glaciares y campos de hielo. El pueblo nació en los años 50 para la explotación maderera, ciprés de las Guaitecas, un árbol que permitió que aquí, en un lugar tan aislado y con unas condiciones de vida tan difíciles, hubiera trabajo, pero también, y como veremos a continuación, marcó el carácter de su gente. Mi nombre es Marcela Cruces Reyes. Los Cruces somos una de las familias fundadoras de la cuenca del Báquer, entonces somos muchos. Se fundó creo que en 1953. A mediados de los 50 ya había una cantidad de población que empieza a demandar la figura del Estado, que es tener servicios básicos, tener un correo, tener un registro civil para registrar a los hijos. En 1953 me parece que es la fundación del pueblo propiamente tal. Esa es la cuenca del Báquer y yo les llevo llamándole Baker desde que... No, y no, es Báquer. Báquer. Pues pido disculpas a todo el mundo porque llevo diciendo Baker desde que me lo encontré. El río Báquer es el más caudaloso de Chile. Nace en el lago Bertrand, por donde pasamos ayer, y recorre 170 kilómetros hasta desembocar en el océano, aquí mismo, en Tortel. Anda que no aprendéis en este canal. ¿Estás todo suspendido por pasarelas? ¿Vas andando por las pasarelas? Desde aquí, que estoy en la plaza del pueblo más particular de ningún pueblo en el que he estado nunca. Mi moto está al final de donde llegan los coches y motos. Desde aquí hasta ahí, pues fácil, hay 30 minutos andando. Hay una pasarela que va bordeando toda la costa. Es un pueblo que no tiene calles, sino que solo se transita por pasarelas. Es decir, que la gente que vive aquí, si tiene que salir, mínimo 30 minutos tienen que andar. Y si llevas cosas y tal, o sea, es increíble, la verdad. Ojo, poca broma con esto. Hasta el año 2003 no hubo carretera. O sea, la Austral se comunicó con esto en el 2003. Aquí solo se venía en barco o en avión. Llegaba a Puerto Yungay y de ahí se bajaba en esos botecitos o en otros de peor calidad. O sea, que han estado aisladísimos. Siguen estando un poco aislados. Y esto es una bahía. Sí. ¿Y de aquí el agua sigue hasta el mar? Sí, sigue ahí cerquita. Es natural, no es artificial. Es natural, sí. Natural. La delta de la desembocadura del río Báquer. El río Báquer desemboca aquí, atrásito de ese cerro que está ahí. Mira, me genera curiosidad varias cosas. Una, que no hay pesca y no sé por qué. No, porque esta es una caleta maderera. Porque yo supongo que aquí habrá salmón, ¿no? Y trucha. Tampoco sé si este agua es dulce totalmente. Mira qué arcoíris más bonito. Esto es una caleta que se formó para la extracción de maderas del ciprés. Aquí hay mucho ciprés, entonces fue un asentamiento maderero. Venían a explotar la madera. Y es todavía una de las principales actividades económicas de este lugar. Me ha contado un chico que ya no hay tanta industria maderera aquí porque está protegido el ciprés, solo se pueden cortar los que están secos y debe ser que lejos de aquí hay donde cortar ciprés, pero como está lejos pues se encarece un poco.
Eso más turismo, entiendo, ¿no? Turismo, sí, el turismo también. La gente vive principalmente de la madera y los funcionarios públicos que trabajan en las diferentes instituciones. Y me ha dicho una cosa muy curiosa y de la municipalidad. Es decir, que debe haber muchos empleados públicos aquí. Está considerado como un lugar típico, entonces igual tiene algún tipo de ayuda del gobierno para conservarlo por lo pintoresco que es, ¿no? Digo yo. ¿Tiene ayudas este pueblo especiales o no? Hay un plan de zonas extremas que se desarrolla desde el gobierno regional y, bueno, acceso a diferentes subsidios del Estado. Y nada más, estoy intentando que alguien nos cuente cosas, pero me cuesta mucho que la gente quiera hablar en la cámara. Lo siento mucho por vosotros, pero os toca escuchar la chapa de mi propia voz. A ver, que no se me enfade nadie de este pueblo de Tortel, que lo digo con todo el respeto del mundo, pero el carácter de la gente de aquí me da la sensación que es un poco diferente. ¿Puede ser que el carácter de la gente sea diferente? Por supuesto que sí. Somos súper regionalistas y normalmente la gente se resiste a los de afuera, incluso los que vienen de Puerto Montt para allá, los que todos les llamamos santiaguinos. Supongo que el aislamiento, o igual están hartos de turistas como yo, que van grabándolo todo. Alguna razón hay, pero ya llevo un rato aquí y es una percepción. Me pasa también porque de repente veo gente demandando o pidiendo cosas que aquí no tenemos y, oye, nos ha costado mucho tener lo que hay. Eso no quiere decir que sean peores personas, ni mucho menos. Simplemente que tienen un temperamento un poquito más, digamos, seco. En este lugar no hay un colegio de enseñanza media, entonces los niños de 13 años se tienen que ir a estudiar a Cochrane o a Coyhaique o a otros lados. Entonces tenemos que desarraigar, nos tenemos que desapegar y obviamente que eso modela un carácter. Muchas veces digo, ¿por qué la gente vivirá en un sitio como este, no? Es muy bonito, pero obviamente el clima no es el más agradable. O sea, llueve, viento, frío, nieve. En este lugar, un lugar donde llueve todo el año. Entonces igual eso genera... Somos una región que tiene altos índices de depresión, de alcoholismo y de todas esas patologías que están asociadas al Curiapo. ¿Cuántos sois aquí? ¿Cuántos en Tortel? Caleta Tortel no sé, pero deben ser ¿cuántas? ¿800 personas? ¿600 personas? No más. Increíble, la verdad. Estás muy lejos de todo y luego, pues hombre, no sé, vivir sobre pasarelas de madera, visitarlo como turista es maravilloso, pero vivir siempre aquí. O sea, si eres de aquí estás arraigado al sitio, eso lo entiendo. Pero hay mucha gente que es de fuera, ¿no? Sí, vienen de fuera. Yo creo que hay un rasgo patológico, o sea, tienes que estar loco para quedarte a vivir en este lugar. Por lo difícil que es, muy Claro. difícil. Está saliendo el sol, está muy bonito esto, ¿eh? Bueno, mil gracias. Me ha costado mucho que alguien me contara algo y de repente me he encontrado a la persona más indicada para contármelo. Y gracias también a mi cámara. ¿Tu nombre es? Jimmy Valdés. Gracias a los dos, de verdad. Ha sido un gusto, ¿eh? Igual, Carlos. Gracias. Que te vaya bien. Pues igual abre, ¿eh? Igual otro día más sin lluvia en moto. Me tengo que ir en breve. Porque tengo una barca, el Paso Hyundai se llama. No sé, es un embalse, creo. Y hay un ferry, que es el último ferry de la carretera austral hasta llegar al último pueblo de la carretera austral, Villa O'Higgins. Bueno, tenía que llegar la lluvia, ¿no? Estaba teniendo demasiada suerte. ¡Chao! La gente es maja, pero de primeras tienen una coraza importante, creo. Ahora casi no hay turistas, solo estas tres motos que son brasileños y esta camioneta que acaba de llegar, que me la llevo encontrando unos cuantos días, y yo creo que no hay más turistas hoy y en general en esta época. Son las 2:20, voy un poco justo, ¿eh? Yo pensé que iba más sobrado. Qué sitio más peculiar, ¿eh? Y efectivamente la gente tiene un carácter, bueno, diferente, ¿no? Menos abierto de primeras por lo menos. Y es completamente comprensible. Primero porque tienen un aislamiento histórico que pues al final cambia la forma de ser de las personas. Pero luego aparte, y eso es lo que me he imaginado desde que he llegado, deben de estar hartos. En verano esto se llena de turismo
y todo el mundo hace exactamente lo mismo que he hecho yo, que es grabar, y supongo que habrá gente intentando entrevistar gente, y entonces me ha costado mucho hasta que he encontrado a esta chica Marcela. ¡Hostias! Me acabo de dar cuenta de una cosa. Ayer hubo un rato por esta carretera de noche que no lo grabé, pero se puso el ripio muy feo, y ahora va a estar feo y húmedo. Pues nada, este es el río Báquer. Esta es la bahía, no sé si se llama Báquer, creo que también. Hoy puede ser un gran día. Igual hasta abre, ¿te imaginas que abre? Bueno, este es el trozo. Trozo malo. Claro, ayer yo creo que no se veía bien y la moto se iba a todos los lados. Pero ahora que veo aquí hay una ligera huella. Si no me salgo, voy bien. Yo creo que era eso. Yo creo que no veía bien la huella porque era de noche y me iba saliendo. Que recuerdo que se iba muchísimo. De hecho, estaba intentando dar a las cámaras y no pude porque me iba a estampar contra el suelo. Nada. Ya estoy llegando al cruce. Ahí está. Puerto Yungay. Me incorporo por última vez a la carretera austral. Quedan 127 kilómetros a Villa O'Higgins, probablemente el pueblo más remoto de Chile, o uno de ellos. Pero antes tenemos que cruzar un último fiordo en una barcaza que nos tiene una sorpresa preparada. Ya veréis, ya. Y por aquí voy, derecha. Creo que es subida, por cierto. 20 kilómetros. ¡Vamos! Precaución, zona de curvas peligrosas. 20 kilómetros. Pues sí. Está feo, ¿eh? Está desbaladizo, un poco roto. Poca sueltilla, piedra suelta y subida. Bueno. Qué bonito es esto, ¿eh? Pues me voy por mirar el paisaje. Hay mucho ciprés, claro, que es por lo que se formó este pueblo del que vengo. Está saliendo el sol. Es increíble, ¿no? Qué suerte. Si todo va bien, hoy es el último día recorriendo la carretera austral. Pero no es el último día recorriendo Chile, si todo va bien. Porque hay muchas variables en lo que va a suceder en los próximos días. Puente Farellón, Arroyo Farellón. Qué violencia, ¿no? ¿La duchita ahí o qué? Estamos llegando al final del camino. Huemules en la ruta. No he visto ni un huemul todavía, que es muy típico de la zona. Estaría guay ver alguno, ¿no? Llegamos. Bienvenidos a Puerto Yungay. Bien. Pues mira, hay casas aquí. Mira, una iglesia, como vida, ¿no? ¿Esto qué será? ¿Un antiguo pueblo o qué? Recinto militar. Qué bonito, ¿no? Voy a preguntar. Hola, ¿cómo estás? ¿Viene usted? Buenas tardes. A las 4 hay barcaza, ¿no? 16 horas. ¿Cómo estuvo ese viaje? Mucho gusto, Gonzalo, capitán. Carlos, ¿qué tal? Encantado. ¿Y andas solo viajando? ¿Sí? Mejor solo que una acompañado. Es, ¿El ticket se compra dentro o...? aquí el ticket suyo es cuando pase le dice gracias. ¿Ese es el ticket? Ese es el ticket. ¿En serio? ¿No cuesta nada? la Es vaina? decirle gracias y una leve sonrisa y ya está pagado. Qué maravilla. Pues así da gusto. ¿Me puedo hacer un sándwich aquí con ustedes y me tomo un chocolatín o algo así? ¿Sí? ¿Y usted vive aquí? Sí. ¿Pero aquí o va y viene? La casa está arriba en la vuelta que usted hizo Sí, para bajar. que había ahí una iglesia pequeñita y todo. No, al otro lado. Al otro Esa lado. es mía. ¿Y la iglesia es del ejército o es...? Esa es una capilla nada más. Si la iglesia uno sabe que es única. Que la palabra de Dios dice: yo no habitaré más en templo hecho de mano de hombre, sino que habitaré en el corazón del hombre. Estoy totalmente de acuerdo. Cada uno lleva la fe como le da la gana. ¿Y entonces vive usted sola? Por ahora sí. Madre mía. Pero sola yo no estoy porque estoy con Dios. Eso estoy segurísimo. La Patagonia es uno de esos lugares tan populares y conocidos que siempre supe que existía. Pero la verdad es que hasta que no lo he recorrido no he sido consciente de su inmensidad y de su aislamiento. De lo apartado que están algunos pueblos y de lo complicado que es vivir aquí. ¿No tiene internet, por ejemplo? Ahora tenemos un internet inestable, pero hay. O sea, hay teléfono que lo mejor para mí, porque con mi hija que tengo, la pequeña, todavía está estudiando allá en Temuco en la Universidad Católica.
del esfuerzo que conlleva conseguir cualquier cosa, por pequeña que sea. ¿Y toda la mercancía de aquí se la trae alguien o usted va y viene? Hay mercadería que traemos de Coyhaique, que nos trae un chico amigo, y en el verano, ya cuando abrimos, mandamos a hacer pedidos a Punta Arenas. Y en verano supongo que sí que tienen mucho negocio de turistas. Sí. Mucho motorista, ¿no? En verano, claro. Mucho el año pasado. Y de eso voy a ser especialmente consciente los próximos días, porque además de que me espera el último gran berenjenal antes de Tierra del Fuego, si algo falla, todo se va a complicar exponencialmente. ¿Le caen a usted bien los motoqueros, no? Sí, no, todo el público, bueno, excepto cuando vienen esos medio mal educados, bueno, Eso pasa en todos los sitios, ¿no? Claro. Para usted, ¿cuál es su mayor preocupación? La verdad es que no tengo preocupación. ¿Ninguna? Claro que hay preocupación, pero gracias a Dios que soy cristiana, entonces yo me aferro en Dios. ¿Y usted tiene coche para salir de aquí si tiene una urgencia o no? ¿O tiene que llamar? Sí, cuando está mi marido, sí, porque mi marido maneja. Ah, vale, vive usted con su marido a veces. Su marido va y viene. No, mi marido ahora está hospitalizado en Valdivia porque tienen que hacerle una pequeña operación a la aorta. Lo que tenía mi esposo tenía que operarse ya, porque si pasaba más y no lo habíamos tenido. Y una pregunta, ¿todo esto es público? Gracias a Dios, como es de la tercera edad, mi esposo tiene esa facilidad. Si no, no. O sea, su hija, por ejemplo, no le hubiera cubierto el Estado. No, había que hacerlo particular. Por privado. Claro. Bueno, esperemos que salga bien todo. Y seguro que sí. No, sí, confiamos en Dios que así lo va a hacer. Seguro. Pues me alegro que esté usted en paz. Sí, gracias a Dios. El próximo domingo nos montamos en esta barcaza, terminamos la ruta austral y por fin llegamos al Paso Mayer, donde nos espera el último gran berenjenal.